¿Qué harías si creyeras que tu cuerpo está siendo perseguido por demonios? El rey Enrique VI de Inglaterra, un monarca cuya reinado se hizo infame por su inestabilidad mental, enfrentó tal creencia aterradora, pero en lugar de recurrir a la oración o rituales místicos, sus médicos recurrieron a un procedimiento espantoso que es casi inimaginable hoy en día: perforar su cráneo. ¿Qué llevó a esta medida drástica? ¿Y qué reveló sobre las brutales prácticas de la medicina medieval? Para entender por qué los médicos de Enrique VI perforaron su cráneo, primero debemos observar las luchas de salud del rey y el sombrío panorama médico del siglo XV. Enrique VI ascendió al trono a una edad temprana, heredando un reino que, en el mejor de los casos, era frágil y en el peor, estaba al borde del colapso. Nacido en 1421, Enrique era hijo de Enrique V, un rey venerado por su éxito militar, particularmente en la batalla de Agincourt, que había consolidado la supremacía de Inglaterra sobre Francia. En marcado contraste, Enrique VI luchaba por igualar el legado de su padre. Como monarca niño, carecía de la experiencia, confianza y apoyo para gobernar eficazmente. Desde el comienzo de su reinado, hubo señales de que Enrique no era como la figura fuerte y dominante que había sido su padre. De hecho, muchos historiadores creen que su inestabilidad mental comenzó desde temprana edad. A diferencia de muchos gobernantes, Enrique VI no tuvo el beneficio de asesores fuertes ni de una estructura de corte clara que lo ayudara a navegar sus deberes. En su lugar, Inglaterra estaba atrapada en luchas políticas internas, y Enrique se vio atrapado en medio de una amarga lucha por el poder, que más tarde se conocería como las Guerras de las Rosas. Pero la lucha por el poder no era solo política, sino también personal. Enrique comenzó a mostrar signos de un deterioro psicológico, especialmente en sus últimos años. Este deterioro mental fue lo que llevó a uno de los eventos más impactantes en la historia de Inglaterra: la decisión de perforar el cráneo de Enrique para liberar a los demonios. Es importante comprender que las prácticas médicas de la época no eran como las que tenemos hoy en día. En el siglo XV, los médicos tenían poco o ningún entendimiento de las condiciones de salud mental, y los tratamientos a menudo se basaban en superstición, miedo y remedios crudos. El concepto de enfermedad mental apenas estaba en sus inicios, y muchos médicos creían que las dolencias físicas, especialmente las que involucraban al cerebro, podían tratarse liberando espíritus malignos o demonios atrapados en el cuerpo. La condición de Enrique empeoró en la década de 1450, con episodios de confusión mental severa y depresión que parecían ir y venir de manera impredecible. Algunos relatos sugieren que Enrique caía de repente en un estado de total silencio, mirando al espacio y exhibiendo una actitud vacía. En otras ocasiones, se volvía violento y delirante, lo que lo hacía incapaz de gobernar. Su incapacidad llegó a tal punto que sus asesores e incluso los miembros de la familia real temían que estuviera perdido para la locura. Su esposa, Margarita de Anjou, trató de mantener el control del trono en su lugar, pero ella también estaba plagada por la incertidumbre de la condición de Enrique. Este periodo caótico en la monarquía preparó el escenario para lo que se convertiría en un capítulo infame en la vida del rey. La decisión de recurrir a procedimientos invasivos probablemente estuvo influenciada por la desesperación de la corte de Enrique. ¿Qué otras opciones había cuando la cordura del rey parecía escaparse y no existía cura conocida para sus síntomas? Al observar los métodos utilizados por los médicos de la época, queda claro que intentaban tratar la inestabilidad mental usando las únicas herramientas que tenían, herramientas que, por los estándares actuales, parecerían primitivas. La medicina medieval se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y en la creencia de que un desequilibrio en estos fluidos podía llevar a enfermedades físicas y mentales. Los médicos intentaban restaurar el equilibrio usando métodos como sangrías, purgas y el uso de remedios herbales. Sin embargo, a medida que la condición de Enrique empeoraba, quedaba claro que estos métodos no estaban ayudando. Lo que Enrique necesitaba era una forma de abordar lo que se creía
que era una causa más profunda y siniestra: los demonios en su cabeza. En un intento por encontrar una cura para Enrique, la corte recurrió a una solución común, aunque extrema, de la medicina medieval: la trepanación. La trepanación es el proceso de perforar o cortar un agujero en el cráneo para liberar lo que se pensaba que eran espíritus malignos o aliviar la presión sobre el cerebro. En algunos casos, se creía que esto podía curar a una persona de enfermedades mentales. La decisión de realizar tal procedimiento en Enrique VI no se tomó a la ligera. La comunidad médica de la época, aunque primitiva según los estándares modernos, creía que esta era la única manera de ayudar a un rey que se pensaba estaba sufriendo de fuerzas sobrenaturales. Sus médicos podrían haber esperado que al liberar esos demonios, Enrique se liberara del control de lo que estaba causando su comportamiento errático. El procedimiento en sí mismo, sin embargo, era peligroso. En el siglo XV, el conocimiento médico sobre anatomía e infección era rudimentario en el mejor de los casos, y no existía el concepto de esterilización. Las herramientas utilizadas para tal procedimiento eran rudimentarias, y los riesgos de infección eran altos. En el caso de Enrique, la perforación de su cráneo se realizó en un intento por curarlo de lo que se creía que era una afección de otro mundo. A pesar de los riesgos, el procedimiento se realizó varias veces a lo largo de su vida. Pero, ¿funcionó? ¿Ayudó perforar el cráneo de Enrique a aliviar sus síntomas? ¿Y cómo afectó este evento a la monarquía y al futuro de Inglaterra? La práctica de la trepanación en Enrique VI, siendo uno de los ejemplos más impactantes y fascinantes de tratamiento médico medieval. En la siguiente parte, exploraremos las consecuencias del procedimiento y profundizaremos en cómo impactó el reinado de Enrique, su legado y el futuro de Inglaterra. ¿Qué podemos aprender de este trágico y brutal capítulo en la historia de Inglaterra? ¿Y qué dice sobre la comprensión de la enfermedad mental en el pasado? Mantente atento para más mientras continuamos desentrañando la historia detrás de los demonios de Enrique. ¿Qué harías si el tratamiento en el que confiabas solo empeorara la condición? Después de los procedimientos de trepanación, el estado mental del rey Enrique VI parecía solo empeorar aún más. A pesar de la antigua creencia de que liberar los demonios atrapados en su cráneo podría devolverle la cordura, la condición de Enrique persistió, llevando los límites de la medicina medieval y exponiendo la trágica fragilidad de la mente de un monarca. Para entender el impacto completo de la trepanación, es crucial observar los resultados de estos procedimientos desesperados. El estado mental de Enrique, después de las cirugías, no mostró una mejora significativa. De hecho, los historiadores sugieren que los tratamientos más invasivos, lejos de curarlo, podrían haber empeorado su condición. La idea de perforar el cráneo para liberar demonios estaba basada en una comprensión de la enfermedad que ya no tiene validez en la ciencia moderna. Mientras que hoy sabemos que las luchas de Enrique probablemente fueron causadas por una condición neurológica, posiblemente una forma de enfermedad mental o incluso un trastorno físico que afectaba su cerebro, los médicos de la época no tenían tal comprensión. Su creencia de que la enfermedad mental era causada por fuerzas sobrenaturales los llevó por un camino que solo exacerbó el sufrimiento del rey. El primer episodio de inestabilidad mental de Enrique ocurrió en 1453, cuando de repente se volvió mudo y retraído, retirándose a un mundo de silencio. Esto marcó el comienzo de una serie de colapsos mentales que lo atormentarían a lo largo de su vida. A medida que la mente del rey se deslizaba aún más lejos de la realidad, se hizo cada vez más evidente que su capacidad para gobernar estaba comprometida. Ya no podía gobernar, dejando el reino vulnerable a aquellos que buscaban el poder. Para Margarita de Anjou, la esposa de Enrique, esta era una situación particularmente grave. Ella era la reina consorte de Inglaterra, y la inestabilidad mental de su esposo significaba que a menudo le tocaba asumir el papel de liderazgo ella misma. Pero la lucha por el poder no solo ocurría dentro de la familia real, se extendió a la nobleza, la corte y finalmente a la población en general. Las guerras de las rosas se estaban intensificando durante este tiempo,
una guerra civil que vio cómo la rivalidad entre las casas de Lancaster y York llegaba a su punto máximo. Enrique VI era el símbolo de la causa lancasteriana, pero a medida que descendía más y más hacia la locura, su control sobre el trono se desvaneció. Los nobles, al ver una oportunidad, comenzaron a luchar entre sí por el control del reino, y pronto la causa lancasteriana se dividió. Margarita, siempre la reina determinada y ambiciosa, trató de mantener el trono para su hijo, el futuro Eduardo V, pero estaba claro que el país se le escapaba de las manos. El tratamiento de Enrique fue tan severo e invasivo que no podría haber llegado en un peor momento para Inglaterra. Su colapso mental, agravado por los procedimientos controvertidos de la trepanación, llevó a más inestabilidad en el reino. Los nobles, al darse cuenta de que Enrique ya no era apto para gobernar, comenzaron a tomar el control por su cuenta. En 1460, la primera batalla de las Guerras de las Rosas, la batalla de Northampton, resultó en una victoria para los yorkistas, que tomaron el control del trono de los lancasterianos. Enrique VI, ahora incapacitado por su enfermedad mental y el impacto de la perforación, era una simple ficha en el gran conflicto político. Pero ¿qué significó esto para el legado de Enrique? Aunque seguía siendo técnicamente rey, el reinado de Enrique ya había colapsado mucho antes de que los yorkistas tomaran el trono. Se había convertido en un rey solo de nombre, un monarca cuyo destino no fue sellado por una batalla, sino por la inestabilidad de su propia mente. Fue una trágica ironía. Un gobernante que alguna vez tuvo tanto poder ahora estaba impotente, su mente destruida por procedimientos médicos que pretendían curarlo, pero que solo lo llevaron más profundo en la confusión. A pesar de los tratamientos fallidos, queda la pregunta: ¿reflejaron realmente los procedimientos de trepanación la desesperación de los médicos medievales o simplemente fueron un síntoma de la comprensión limitada de la salud mental en ese tiempo? La historia de Enrique VI plantea preguntas inquietantes sobre la intersección del poder, la medicina y la mente humana en una época en la que la superstición a menudo guiaba las decisiones sobre la vida y la muerte. El legado de la enfermedad mental de Enrique VI y los intentos de curarlo también se puede ver en el efecto en cadena que tuvo en la historia inglesa. Su reinado, marcado por tragedias personales y caos político, se convirtió en el telón de fondo para el ascenso de su primo, Eduardo IV, de la facción yorkista. La victoria de Eduardo en la batalla de Taunton en 1460 finalmente condujo a la caída de la dinastía lancasteriana. Pero incluso cuando el panorama político cambiaba, la historia de Enrique VI seguía siendo un símbolo de los peligros del poder descontrolado y los fracasos de la medicina medieval. Además de sus luchas de salud, el reinado de Enrique subrayó las limitaciones de la monarquía. A medida que el estado mental de Enrique se deterioraba, su autoridad política se desplomaba, lo que llevó a un período de inestabilidad. La práctica de perforar el cráneo, un intento desesperado de restaurar la cordura del rey, fue sintomática de un problema social más grande: la falta de comprensión sobre la enfermedad mental. Hoy en día, tal procedimiento sería considerado no ético y bárbaro, pero en el siglo XV se veía como un último esfuerzo para salvar a un rey que se pensaba estaba bajo la influencia de espíritus malignos. El fracaso de la trepanación también pone de relieve la comprensión más amplia del cuidado de la salud en tiempos de Enrique. El período medieval se caracterizó por la ignorancia sobre las causas de las enfermedades mentales, y la salud mental a menudo era estigmatizada. El rey Enrique VI fue una figura trágica, no solo por su condición, sino por la forma en que fue tratado. Como muchos otros que sufrían de enfermedades mentales en esa época, fue sometido a prácticas inhumanas basadas en creencias erróneas. A medida que avanzamos, exploraremos cómo el legado del tratamiento de Enrique VI y los fracasos que siguieron dieron forma al futuro de la medicina y la monarquía. ¿Realmente tenía algún mérito el procedimiento de la trepanación? ¿O simplemente fue un símbolo de una época en la que los médicos estaban tan a oscuras sobre la mente humana como el resto de la sociedad? ¿Podría la trágica historia de Enrique VI haber tenido un impacto duradero tanto en la medicina como en la monarquía? La historia de su deterioro mental
y el tratamiento bárbaro que sufrió puede parecer una nota triste en la historia, pero es una historia que resonó a lo largo del tiempo, moldeando la forma en que la sociedad veía la enfermedad mental y la medicina. En los años posteriores a la muerte de Enrique VI, los métodos impactantes utilizados para tratar su condición, como la trepanación, gradualmente dejaron de practicarse, pero dejaron una marca indeleble en la forma en que se entendería la enfermedad mental en el futuro. Tras la muerte de Enrique, la comunidad médica de Inglaterra comenzó a avanzar lentamente, pero de manera significativa, en la comprensión de la salud mental, aunque en gran medida basados en prueba y error. Si bien el procedimiento macabro al que se sometió no dio resultados tangibles, destacó la desesperación de los médicos medievales que carecían del conocimiento científico que hoy damos por sentado. En esa época, no se hacía distinción entre enfermedades mentales y afecciones físicas, y el enfoque médico medieval se centraba principalmente en el cuerpo físico más que en la mente. La trepanación, o perforación de un agujero en el cráneo, se veía como una cura para una amplia variedad de condiciones, desde convulsiones hasta enfermedades mentales. Como sabemos hoy, el procedimiento es innecesario y sumamente peligroso, pero en el siglo XV fue uno de los pocos tratamientos disponibles para pacientes que presentaban signos de angustia mental. A pesar de su fracaso en el caso de Enrique, se creía que este tratamiento aliviaba los síntomas de posesión demoníaca o enfermedad mental. Tras la muerte de Enrique VI, en 1471, que marcó el fin de su reinado problemático, la medicina inglesa se orientó lentamente hacia enfoques más racionales de la atención médica. Aunque estos avances estaban en su infancia, pavimentaron el camino para los futuros cambios tanto en la práctica médica como en la forma en que la sociedad percibiría la salud mental. Sin embargo, el impacto de las guerras de las Rosas y el legado de las dinastías lancastriana y yorkista continuaron proyectando una sombra sobre la política inglesa. La inestabilidad causada por la enfermedad mental de Enrique permitió el ascenso de Eduardo IV y la consolidación del poder bajo los yorkistas, quienes luego serían sucedidos por los Tudor. La vida de Enrique VI también tuvo un impacto duradero sobre la monarquía misma. Su reinado, marcado por la debilidad e incapacidad, obligó a la nobleza inglesa a repensar la idea de la realeza. El fracaso de Enrique, para proporcionar liderazgo efectivo durante una crisis política y militar, socavó la autoridad de la monarquía y cambió la percepción del papel del rey. Durante siglos, se esperaba que los monarcas ingleses fueran tanto gobernantes fuertes como símbolos de estabilidad, pero el reinado de Enrique VI mostró cómo la inestabilidad mental de un rey podía llevar al colapso de su gobierno y de su dinastía. Esta realización probablemente influyó en los futuros monarcas de Inglaterra, quienes buscaron evitar el mismo destino al consolidar más poder dentro de la corona y proteger cuidadosamente la apariencia de fortaleza. La caída de Enrique VI, debido a su enfermedad mental y los métodos extremos utilizados para tratarlo, también plantearon preguntas sobre la ética de las prácticas médicas de la época. En términos modernos, el tratamiento que recibió Enrique sería considerado profundamente poco ético e inhumano. Los profesionales médicos de hoy nunca se atreverían a someter a un paciente a medidas tan drásticas, pero en la época de Enrique, el conocimiento médico era rudimentario en el mejor de los casos, y no existían pautas éticas que regularan el tratamiento de las enfermedades mentales. El concepto de consentimiento informado, que es crucial en la medicina moderna, no existía. Esto, combinado con la superstición generalizada, significaba que los médicos a menudo actuaban de maneras que hoy se considerarían altamente cuestionables. De hecho, no fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que la psiquiatría y el tratamiento de las enfermedades mentales comenzaron a evolucionar hacia prácticas más basadas en la ciencia que conocemos hoy. Los avances en psicología, neurobiología y psiquiatría llevaron eventualmente al desarrollo de tratamientos más humanos y efectivos para las condiciones de salud mental. Aunque el tratamiento de Enrique VI no contribuyó directamente al desarrollo de estas prácticas,
Su historia sigue siendo un símbolo trágico de las épocas oscuras de la historia médica. Es un recordatorio de cuánto hemos avanzado en nuestra comprensión de la enfermedad mental y de la importancia de los estándares éticos en la atención médica. Además, los eventos que rodearon la enfermedad de Enrique y el tratamiento posterior también influirían en cómo se percibía la enfermedad mental en Inglaterra y más allá. Antes de la época de Enrique, la salud mental a menudo se veía a través del lente de la creencia religiosa, con muchas personas creyendo que la enfermedad mental era causada por espíritus malignos o un castigo divino. Después del caso de Enrique, la idea de un monarca con problemas mentales dejó de ser un asunto teológico y se convirtió más en un tema político. La imagen del rey mentalmente inestable, incapaz de gobernar su país, se convirtió en una advertencia que resonaría a lo largo de la historia. Tomaría siglos antes de que la salud mental fuera reconocida completamente como un asunto médico legítimo. Pero la historia de Enrique comenzó a cambiar la conversación. En el contexto de su reinado, la incapacidad de Enrique para gobernar debido a su enfermedad mental llevó a lo que muchos historiadores consideran un momento crucial en la historia inglesa, el ascenso de la facción yorkista y el eventual establecimiento de la dinastía Tudor. La corona pasó del débil régimen lancastriano, que luchaba con divisiones internas, a los yorkistas, más fuertes y unificados. Cuando Eduardo IV ascendió al trono en 1461, pudo estabilizar la monarquía y asegurar el poder para la familia yorkista, a pesar de la agitación provocada por la guerra. El legado del reinado de Enrique VI se ve a menudo en el contexto de las Guerras de las Rosas, un conflicto que no habría sido tan devastador si la línea lancastriana hubiera sido más fuerte. A medida que seguimos explorando las secuelas del reinado de Enrique, vemos que su enfermedad mental no solo fue una tragedia personal, sino también un punto de inflexión para Inglaterra. Su historia contribuyó a una mayor conciencia de las consecuencias de un liderazgo débil y la importancia de la salud mental en el liderazgo. Sirve como recordatorio de que la capacidad de un monarca para gobernar no depende solo de la salud física, sino también de la estabilidad mental. El legado trágico de Enrique VI es un testamento de los peligros de descuidar la salud mental y las consecuencias que puede tener en individuos, familias y naciones enteras. ¿Podría haberse evitado la tragedia del reinado de Enrique VI? ¿Habría tomado Inglaterra un camino diferente si la ciencia médica hubiera sido más avanzada? ¿O si su enfermedad mental hubiera sido tratada con más cuidado y compasión? Las secuelas del reinado de Enrique plantean preguntas profundas no solo sobre las limitaciones de la medicina medieval, sino también sobre las consecuencias políticas de un monarca mentalmente inestable. A medida que la condición de Enrique VI continuaba empeorando, Inglaterra se sumió en una mayor inestabilidad política. El debilitamiento de su gobierno contribuyó directamente al inicio de las Guerras de las Rosas, un conflicto brutal que duraría más de 3 décadas y resultaría en la muerte de miles de personas. La lucha por el poder entre los Lancaster y los York continuó fracturando aún más el reino, y la incapacidad de Enrique para gobernar solo exacerbó la situación. El tratamiento y la falta de él que recibió no solo reflejó la comprensión medieval de la medicina, sino que también destacó las profundas implicaciones políticas de un rey que ya no podía cumplir con sus deberes. La pregunta sigue siendo, ¿qué habría sucedido si Enrique hubiera recibido un tratamiento más efectivo, o al menos si hubiera tenido una corte más estable que hubiera podido manejar su condición? ¿Habría sido la causa lancasteriana más fuerte? ¿Podrían haberse evitado las Guerras de las Rosas, o al menos acortado? Aunque es imposible saberlo con certeza, está claro que el reinado de Enrique VI puso en marcha una serie de eventos que remodelarían Inglaterra durante generaciones. Su enfermedad mental y las extremas prácticas médicas que fracasaron en ayudarlo contribuyeron a un legado de inestabilidad que moldeó el futuro de la monarquía. Al mirar las secuelas del reinado de Enrique, podemos ver cómo su salud mental se convirtió en un punto central de controversia en la corte inglesa. Su incapacitación abrió la puerta a nobles poderosos, como Ricardo, duque de York, para luchar por el poder, lo que finalmente llevó a la formación de facciones rivales dentro de la aristocracia inglesa.
Los yorkistas, que buscaban derrocar al rey lancasteriano, aprovecharon la inestabilidad de Enrique, viéndolo como una oportunidad para apoderarse del trono. Las ambiciones de Ricardo de York por la corona crecieron a medida que Enrique se volvía más incapaz, y la facción yorkista comenzó a fortalecer su posición. En este ambiente turbulento, Margarita de Anjou, la esposa de Enrique, se convirtió en la protagonista. Una reina feroz y determinada, Margarita fue inquebrantable en su apoyo a su esposo y a su hijo, Eduardo de Westminster, quien estaba destinado a heredar el trono. Sin embargo, los esfuerzos de Margarita por mantener el poder se vieron complicados por los brotes de locura de Enrique y las facciones rivales que luchaban por el control. Se vio obligada a navegar no solo la oposición política, sino también la tragedia personal de ver cómo su esposo se deslizaba cada vez más hacia la locura. De muchas maneras, el papel de Margarita en el conflicto se vuelve tan trágico como el de Enrique, ya que se vio obligada a luchar por una corona que se volvía cada vez más inestable bajo el reinado de su esposo. La decisión de mantener a Enrique vivo, a pesar de su incapacidad, se convirtió en una fuente de conflicto político. Muchos de los nobles que lo habían apoyado en el pasado se frustraron con la falta de liderazgo y la incapacidad del rey para gobernar. Con la causa lancasteriana debilitada y los yorkistas ganando terreno, quedó claro que el reinado de Enrique pronto llegaría a su fin. Sin embargo, su muerte en 1471, aunque fue un punto de inflexión en la historia inglesana, marcó el fin de los conflictos políticos. Los efectos de la enfermedad mental de Enrique, su liderazgo ineficaz y las guerras que siguieron persiguiendo a Inglaterra durante décadas. La caída de los lancasterianos y el ascenso de los yorkistas marcaron el inicio de una nueva era para Inglaterra. Pero la sombra del reinado de Enrique VI seguía sobre la monarquía. A medida que las guerras de las Rosas continuaban, las familias gobernantes de Inglaterra fueron moldeadas por las lecciones aprendidas del trágico fracaso de Enrique como rey. Los yorkistas, liderados por Eduardo IV, eventualmente consolidaron su dominio, pero no sin enfrentar sus propios desafíos, incluida la amenaza continua de los lancasterianos y el surgimiento de nuevos jugadores en la corte. El reinado de Eduardo IV, aunque más estable que el de su predecesor, no estuvo exento de turbulencias políticas, muchas de las cuales pueden rastrearse hasta la inestabilidad causada por el deterioro mental de Enrique VI. Además, la historia de Enrique continuó influyendo en cómo se veía a los monarcas ingleses en las generaciones posteriores. La idea de un monarca que no podía cumplir con su rol debido a la enfermedad mental se convirtió en una poderosa advertencia. Para los futuros gobernantes, las lecciones del reinado de Enrique VI subrayarían la importancia de no solo la fuerza física, sino también de la resistencia mental. Un rey que aparecía mentalmente débil o inestable vería cuestionada su legitimidad, y la corte actuaría rápidamente en caso de que hubiera signos de fragilidad. Además, la lucha de Enrique VI contribuyó al ascenso de la dinastía Tudor. Cuando Ricardo III, el último rey yorkista, fue derrotado en la batalla de Bosworth Field en 1485, los Tudor tomaron el control del trono. Enrique VII, el primer rey Tudor, se casó con Isabel de York, uniendo así las dos facciones enfrentadas. Si bien el reinado de Enrique no condujo directamente al establecimiento de la dinastía Tudor, su historia pavimentó el camino para la eventual caída de los yorkistas y el ascenso de una nueva familia gobernante. El caos político y las luchas de poder de la época de Enrique sentaron las bases para la era Tudor, que vería transformaciones importantes en la sociedad, la ley y el gobierno de Inglaterra. El tratamiento médico que Enrique recibió y la inestabilidad política que causó resaltaron las profundas interconexiones entre la salud personal y el poder político. Mientras la salud mental del rey se deterioraba, también lo hacía la estabilidad del reino. El fracaso de abordar la enfermedad de Enrique de una manera que se alineara con los conceptos modernos de atención y compasión no solo lo dañó personalmente, sino que también dejó cicatrices duraderas en el reino. Hoy, al mirar atrás en este capítulo de la historia inglesa, nos estremecemos al pensar en tales tratamientos extremos utilizados en un monarca.
Pero en el siglo XV había pocas otras opciones disponibles, y el trágico resultado fue un rey cuya enfermedad mental jugó un papel significativo en la caída de una dinastía. ¿Qué puede enseñarnos la trágica historia del reinado de Enrique VI sobre la relación entre el poder, la medicina y la fragilidad humana? A pesar de los muchos siglos que han pasado desde su reinado, su historia sigue siendo una parte importante de la historia de Inglaterra, no solo por las ramificaciones políticas, sino también por la visión que proporciona sobre la historia de las prácticas médicas y la enfermedad mental. Al adentrarnos más en las secuelas de su reinado, desvelamos los impactos duraderos que su sufrimiento y la forma en que se manejó tuvo en Inglaterra, su monarquía y el propio concepto de la realeza. El concepto de la realeza siempre ha estado profundamente entrelazado con la percepción de la fuerza. Se esperaba que los monarcas exhibieran no solo fuerza física, sino también resistencia mental. El reinado de Enrique VI, marcado por su incapacidad para mantener su propia salud mental, rompió este ideal e introdujo una nueva complejidad en la percepción de los gobernantes. El marcado contraste entre la fragilidad de Enrique VI y la reputación de su padre, Enrique VI, como un líder fuerte y competente, hizo que su debilidad fuera aún más evidente. Este cambio de una imagen de un gobernante invencible a uno mentalmente frágil y, finalmente, incapaz de liderazgo, influiría en las futuras generaciones de monarcas. Durante siglos después del reinado de Enrique VI, los monarcas serían escrutados no solo por sus decisiones políticas, sino también por su fortaleza mental. La monarquía ya no podía permitir que un gobernante fuera públicamente vulnerable de la manera en que Enrique VI lo había sido. A medida que pasaban los siglos, los reyes y reinas tomaron cada vez más medidas para evitar mostrar cualquier signo de inestabilidad mental. No solo temían la amenaza de disidencia interna o rebelión, sino también las implicaciones de parecer débiles ante sus súbditos, lo que los haría vulnerables a los desafíos dentro de la corte, las facciones nobles o, como en el caso de Enrique, enemigos extranjeros. Este cambio en la percepción es evidente cuando observamos el reinado de Enrique VIII, nieto del sucesor de Enrique VI. El reinado de Enrique VIII, que abarcó de 1509 a 1547, estuvo marcado por un liderazgo fuerte y acciones decisivas, aunque Enrique luchó con sus propios problemas personales, particularmente con su salud, en la última parte de su vida. Sin embargo, a diferencia de Enrique VI, Enrique VIII logró mantener la imagen de fuerza y autoridad, en parte al rodearse de asesores leales que ayudaron a ocultar cualquier vulnerabilidad. El contraste entre los dos reyes resalta cómo las percepciones de los monarcas cambiaron con el tiempo. La debilidad percibida de Enrique VI dejó la puerta abierta para las brutales guerras que siguieron, pero el enfoque más agresivo de Enrique VIII para gobernar le dio un nivel de control que Enrique VI nunca podría haber alcanzado. El impacto del tratamiento de Enrique VI sobre la percepción de la monarquía se ilustra aún más por la forma en que su crisis de salud mental influyó directamente en el resultado de las guerras de las Rosas. La incapacidad de Enrique para gobernar fue la apertura que permitió a los yorkistas, liderados por Ricardo de York y luego su hijo Eduardo IV, afirmar el control sobre el trono. Cuando la salud mental de Enrique le falló y su esposa Margarita de Anjou no pudo proteger eficazmente su posición, el vacío político dejado por su inestabilidad se convirtió en un campo de batalla para los nobles. Las Guerras de las Rosas, una serie de guerras civiles libradas por el control del trono inglés, finalmente llegarían a su fin con el ascenso de Enrique Tudor, Enrique VII. Sin embargo, las guerras fueron alimentadas en parte por las tensiones causadas por la incapacidad de Enrique VI para gobernar. Si la condición de Enrique hubiera sido diferente, si no hubiera descendido a la locura, el conflicto podría haberse desarrollado de manera diferente, o tal vez nunca habría ocurrido. La guerra alteró fundamentalmente el panorama político inglés, y su conclusión dio lugar a la dinastía Tudor, cuya influencia daría forma a Inglaterra durante siglos. La victoria de Enrique Tudor en la batalla de Bosworth Field en 1485 puso fin a las guerras,
pero las heridas infligidas durante los conflictos permanecerían durante generaciones. Si bien las consecuencias políticas de la enfermedad mental de Enrique VI fueron profundas, las implicaciones médicas fueron igualmente significativas. Su tratamiento, especialmente la trepanación que se le practicó, sigue siendo un recordatorio contundente de las limitaciones de la medicina medieval. En ese momento, los médicos estaban buscando soluciones sin comprender la naturaleza de la enfermedad que trataban. La idea de perforar agujeros en el cráneo para liberar espíritus malignos refleja la comprensión primitiva del cerebro y de la enfermedad mental durante la Edad Media. Incluso hoy, al observar la forma en que se administraban los tratamientos médicos, podemos ver cuánto hemos avanzado en términos de entender y tratar los problemas de salud mental. En los siglos posteriores a la muerte de Enrique VI, la medicina continuó evolucionando, aunque lentamente. La idea de la enfermedad mental como una condición médica, en lugar de algo sobrenatural, comenzó a tomar forma durante los siglos XVI y XVII. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX, con el advenimiento de la psiquiatría y los avances en neurociencia, que el tratamiento de la salud mental realmente comenzó a alinearse con los conceptos modernos de atención. La historia del tratamiento de Enrique VI y su posterior caída subraya los peligros de ignorar las necesidades médicas y psicológicas de las personas en posiciones de poder. Hoy, sabemos que los problemas de salud mental son tan reales e impactantes como las dolencias físicas, pero el caso de Enrique VI sigue siendo un ejemplo conmovedor de lo poco que se entendía sobre la mente humana en su época. Otro aspecto clave del legado de Enrique VI es cómo su condición impactó el papel de las mujeres en la historia de Inglaterra. Su esposa, Margarita de Anjou, desempeñó un papel significativo durante su reinado, especialmente durante sus períodos de incapacidad. Margarita, como muchas reinas medievales, tuvo que navegar por las complejidades de la política real mientras lidiaba con la tragedia personal de la enfermedad mental de su esposo. Su posición como mujer en una sociedad dominada por hombres hizo que sus esfuerzos por mantener el poder fueran más difíciles, pero también le permitió mostrar una notable resiliencia y astucia política. Mientras que las acciones de Margarita a menudo se veían a través de su determinación por asegurar el trono para su hijo, sus luchas por gestionar el reino mientras lidiaba con la inestabilidad de Enrique revelan los desafíos más amplios que enfrentaban las mujeres en la política medieval. Al mirar la agitación política causada por la enfermedad mental de Enrique VI, queda claro que la historia de su reinado sirve como una advertencia sobre el delicado equilibrio del poder y la necesidad de estabilidad en el liderazgo. La condición de Enrique y el posterior colapso de su gobierno dejaron a Inglaterra en un estado de guerra civil casi perpetua, una tragedia que podría haberse evitado si la ciencia médica y las estructuras políticas hubieran estado mejor equipadas para abordar sus necesidades. Su fracaso como monarca resalta la importancia de un liderazgo fuerte y efectivo, y las formas en que las vulnerabilidades personales de un gobernante pueden dar forma al curso de la historia. ¿Qué lecciones podemos aprender del trágico reinado de Enrique VI? Su historia nos enseña sobre el devastador impacto de descuidar la salud mental, tanto para un monarca como para la nación. La enfermedad mental de Enrique y los tratamientos extremos que sufrió no solo moldearon su reinado, sino también el futuro de la monarquía inglesa y la medicina. La incapacidad de Enrique para gobernar, debido a su inestabilidad mental, contribuyó al caos de las guerras de las rosas. Su fracaso en controlar el reino abrió la puerta para que los yorkistas tomaran el poder, lo que llevó a la eventual caída de la dinastía lancastriana. Este cambio de poder marcó un punto de inflexión para Inglaterra, donde la resistencia mental de un monarca se convirtió en algo tan importante como la fuerza física. Los futuros gobernantes, como Enrique VIII, comprendieron la necesidad de una imagen fuerte y estable y trabajaron para evitar las vulnerabilidades que aquejaron a Enrique VI. Los trágicos tratamientos médicos que Enrique recibió, como la trepanación, muestran las limitaciones de la medicina medieval. Estos procedimientos, aunque dañinos, reflejaron la comprensión de la enfermedad mental en esa época. No fue hasta mucho más tarde que avances médicos,
como el trabajo de Philippe Pinel y Émile Kraepelin, comenzaron a moldear la psiquiatría moderna. El caso de Enrique sigue siendo un recordatorio rotundo de los peligros de basar las prácticas médicas en supersticiones e ignorancia. Si bien el reinado de Enrique VI finalmente dio paso al ascenso de la dinastía Tudor, su legado aún planteó importantes preguntas sobre el liderazgo y la salud mental. Su historia muestra cómo la enfermedad mental puede influir en la efectividad de un monarca y en la estabilidad de su reino. Hoy en día, reconocemos la importancia del bienestar mental en los líderes, tanto en la política como en la salud personal. En conclusión, el reinado de Enrique VI es un recordatorio trágico de cómo el descuido de la salud mental puede desestabilizar una nación. También resalta la necesidad de enfoques compasivos e informados para tratar la enfermedad mental, una lección que sigue resonando hoy en día. Comenta abajo. ¿Crees que la salud mental de Enrique VI influyó en el curso de la historia? ¿Cómo crees que el liderazgo moderno aborda el tema de la salud mental? Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí hay otro video interesante.